Buenas noches, usted que sigue nuestra transmisión, le damos la más cordial bienvenida y seguimos con nuestro estudio expositivo del libro de Daniel. El miércoles pasado terminamos el capítulo 6 y con este capítulo terminó la sección histórica, por llamarle así, y ahora en el capítulo 7 comienzan las visiones y profecías que Daniel recibió durante su vida en Babilonia. Este capítulo 7 guarda cierto paralelismo con el capítulo 2, porque en ambos encontramos una secuencia de 4 reinos gentiles que finalmente son sustituidos por un quinto reino que es divino y es eterno. Las dos visiones en ambos capítulos cubren el mismo periodo de tiempo, desde el reino de Babilonia, es decir, desde que comienza el tiempo de los gentiles hasta el fin de la historia humana. Nabucodonosor, desde su perspectiva humana, al tener este sueño de esta imagen colosal ahí en el capítulo 2, desde su perspectiva humana, le parecía que estos reinos estaban llenos de esplendor por los diferentes metales que ve en la imagen. Mientras que desde el punto de vista de un hombre de Dios como Daniel, veremos que el carácter de estos reinos es representado como bestias salvajes, destructoras y depredadoras. Y esto tiene una razón. Esto no es más que la manera como ve al hombre por su decadencia espiritual, degradado al nivel literal, degradado al nivel de un animal, actuando y guiado por sus impulsos ciegos, por la avaricia, la maldad, la soberbia, la ambición, etc. Causa y consecuencia de ¿qué creen? De alejarse de Dios, de no tomarle en cuenta. En una palabra, pecado. Vamos a meditar hoy el capítulo 7, es muy extenso, no lo vamos a ver todo, pero vamos a ver los primeros 8 versículos y vamos a ir de manera expositiva versículo por versículo. Vean el versículo 1, Daniel 7, 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Aquí podemos darnos cuenta de algo, de que este capítulo no sigue un orden cronológico, porque el capítulo 6, ¿cómo terminó? Con Darío tomando a Babilonia, invadiendo el reino de Babilonia. No sigue un patrón, un orden cronológico, pues dice el versículo 1, que leímos, que recibió esta profecía en el primer año de Belsasar, antes de que los medo-persas tomaran Babilonia. Ahora, nos dice el versículo 1 que recibió esta profecía por medio de un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su cama, en su lecho. Tengo que recordarles esto. Era una dispensación diferente a la que vivimos hoy. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se comunicaba Dios? ¿Cómo hablaba Dios? Pues lo dice Hebreos 1:1. Que Dios, hablando en otro tiempo por medio, vamos a ver lo que dice, Hebreos 1:1. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Daniel es un profeta, ¿sí? Dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Dónde tenemos la palabra del Hijo? Pues el Nuevo Testamento. Sí, en realidad todo es la palabra del Hijo, pero de esta manera, antes de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, Dios se comunicaba para dar a conocer su voluntad de muchas maneras, por medio de sueños y visiones. Hoy ya no hay revelaciones nuevas, no hay profecías nuevas, ni los sueños ni las visiones significan nada como revelación espiritual, porque todo lo que necesitamos conocer ya está revelado en su palabra. Y me encanta que eso es lo que dice Deuteronomio 29:29. Dice que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios y las reveladas son para nosotros. Entonces, ahora nos sigue diciendo el versículo 1, ¿qué hizo Daniel? Dice
dice que tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño, es decir, que inmediatamente escribió el sueño y lo relató, y relató lo principal del asunto. Ahora, Daniel comienza el relato de su sueño describiendo algo muy interesante. Vean lo que dice el versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces Daniel comienza relatando que ve a los cuatro vientos del cielo combatiendo en el mar. Ahora, ya estamos entrando en tema de profecía y es difícil la interpretación, pero ¿quién creen que es el mejor intérprete de la Biblia? La Biblia misma. La Biblia misma. Vamos a dejar que la Biblia interprete la Biblia. Y el versículo 3, y esto es cuando es importante el contexto, nos da la respuesta. Dice: y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Qué está diciendo? ¿Quiénes son estos cuatro vientos? ¿A qué hace referencia? Precisamente a estas cuatro bestias, a estos cuatro imperios que lucharán entre sí para tomar el poder. Pero vamos a ver algunos pasajes que nos dan un poquito más de luz en esta interpretación. ¿Quieren ver Jeremías capítulo 49? Vean Jeremías capítulo 49, versículo 35 al 37. Jeremías 49, versículos 35 al 37. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam, ¿qué dice? Los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. En este pasaje podemos entender que estos cuatro vientos se refiere precisamente a esos cuatro imperios como instrumentos de Dios, destruyendo o conquistando el uno al otro. De hecho, ya vimos el cumplimiento en parte, porque ¿quién conquistó a los medo-persas, a Babilonia? Pues los medo-persas, siendo la segunda bestia, que es el pecho y los brazos de plata. Pero vean Jeremías 51:1 para ver un poquito más acerca de esto. Jeremías 51:1. Así ha dicho Jehová: he aquí yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. ¿Quién fue este viento destruidor? Los medo-persas. Los medo-persas. ¿Es cierto? ¿Qué está diciendo Jeremías? Que Dios levantaba un viento destruidor contra Babilonia. ¿Quién fueron ellos? ¿Quién fue ese viento destruidor? Los medo-persas. La misma idea, el imperio medo-persa como un viento de Dios, como instrumento destruyendo a Babilonia. Y creo que el contexto nos da la respuesta, pues no está hablando de estos cuatro, nos está hablando, de estos cuatro imperios. También las siguientes palabras nos dan la confirmación de esta interpretación. Dice que combatían ¿dónde? Versículo 2. Combatían en el gran mar. Combatían en el gran mar. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Bueno, vámonos a Números 34, 6 y 7. Números 34, 6 y 7. Números 34. Vamos a ver qué es eso. ¿Cuál es el gran mar? Números 34, 6 y 7 dice así. Y aquí es cuando se le da instrucciones a Josué de hacer la repartición. Habló Moisés y da instrucciones. Moisés dando instrucciones de cuál iba a ser la repartición de Canaán. Y dice el versículo 6 y 7. Y el límite occidental será el mar grande. Este límite será el límite occidental. El límite del norte será desde el mar grande,
trazaréis al monte de Hor. Vámonos a Josué 1:4. Josué 1:4. Dice así, y aquí es donde ahora sí ya se le dan instrucciones a Josué. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿A qué se está refiriendo con el gran mar? En cuanto a situación geográfica, pues se refiere al mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo era conocido como el mar grande, y esto podría tener sentido en cuanto a la interpretación, porque ¿qué creen? Los 4 imperios, estos 4 imperios, Babilonia, los medo-persas, los griegos y los romanos, los 4 imperios están relacionados alrededor del mar Mediterráneo. Pero también debemos entender algo, que cuando la Biblia usa la palabra mar, también se refiere a confusión, por lo que entendemos que este combate en el gran mar o este conflicto es a escala mundial, como conocemos por la historia, que estos imperios conquistaron al mundo de aquel entonces. Vamos al versículo 3, espero que haya quedado claro, hermanos. Versículo 3, voy a leer el 2 otra vez. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Quiénes son estos 4 vientos del cielo que combaten en el gran mar? Estos 4 imperios. Versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Aquí ya Dios, desde su perspectiva divina, de nueva cuenta, nos enseña el carácter caído y depravado de la humanidad por medio de estos poderes mundiales o imperios que se levantarían. Y si no nos queda claro, vean Daniel 7:17. Aquí la Biblia interpretando la Biblia. Estas 4 grandes bestias, ¿qué dice? Son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, estas 4 bestias, ¿quiénes son? Estos 4 reyes: Babilonia, Medo-Persa, griegos, romanos. De manera que estas bestias, y la Biblia otra vez, interpretando la Biblia, nos dice que serán 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y cuando dice que subían del mar, recordemos otra vez lo que significa en cuanto a localización alrededor del mar Mediterráneo y a confusión, pues estos imperios, como instrumentos de Dios, se levantarán, pero también están puestos para confusión y caída. Ahora, dice el versículo 3 que cada uno de ellos son diferentes el uno del otro y tendrán sus propias características especiales, aunque todos ellos compartirán el mismo carácter: brutal, irracional y bestial. Y esto lo vemos en los siguientes versículos. Vamos a ver la descripción que se nos hace de esta primer bestia. Vean del versículo 4. La primera, ¿a qué se está refiriendo? Versículo 3, y las 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces, ¿qué está describiendo en el versículo 4 Daniel? A la primera bestia. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Yo cuando estudiaba esto me maravillaba. La Biblia, hermanos, hay cosas difíciles, pero por medio de la oración y el Espíritu Santo que está en nosotros y que nos enseña, podemos entender estas cosas. La primera bestia es descrita como ¿qué? Como león, y dice que tenía alas de águila. ¿A quién representa esta primera bestia? Pues representa a Nabucodonosor y el imperio babilónico. Vean Jeremías, vamos a ver Jeremías 4, 6 y 7. Jeremías
4, 6 y 7. Jeremías 4, versículos 6 y 7. Dice así: alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. ¿A quién se le está hablando? Se le está hablando a Judá, a Israel, y se le está diciendo que el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner su tierra en desolación. ¿Quién fue este? ¿Quién es el león? Representado aquí como un león. Esa primera bestia, ¿quién fue? Nabucodonosor. Nabucodonosor es llamado como león por la fuerza con que subió contra Judá y Jerusalén y contra todas las naciones que conquistó. Es llamado el destruidor de naciones. Y cuando habla de que este león tenía alas como de águila, se refiere a lo extenso y rápido, valga la redundancia, que se extendió el imperio babilónico. Jeremías 4:13, vean lo que dice: he aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros! Porque entregados somos a despojo. Ahí le está diciendo igual a Judá. Y hay muchos pasajes más. Un ejemplo, Lamentaciones 4:19. Vamos a ver lo que dice. Las Lamentaciones de Jeremías 4:19. Dice así la Escritura: ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Y también Habacuc 1 del 6 al 8 nos habla muy claramente de esto. No vamos a verlo. Pero cuando dice que sus alas fueron arrancadas, vamos a regresar a Daniel 4:7. La primera, es decir, la primer bestia era como león y tenía alas de águila. ¿Qué significa esto? Que con la fuerza de un león conquistó los reinos, y cuando dice que tenía alas de águila fue porque se extendió muy rápido sobre todo el mundo. Y ahora dice: yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Cuando dice que sus alas fueron arrancadas, significa que su capacidad de conquista desaparecería. Y esto lo pudimos ver cuando Nabucodonosor fue privado del trono por 7 años por su locura y fue arrojado entre las bestias del campo, quien después de esta dura disciplina, su corazón de bestia, de animal irracional, dominado por la soberbia, entonces fue cambiado, fue transformado y le fue dado un corazón de hombre, al reconocer su verdadera posición de dependencia de Dios y reconocimiento de quien le había dado el poder. ¿No te parece maravilloso esto? Es entendible, ¿verdad? Cuando le fueron arrancadas sus alas, dice que fue por esto, porque hasta ahí, acuérdense que eso lo vimos, fue arrojado del trono, pero nadie accedió al trono y él pudo regresar otra vez al trono después de estos 7 años, porque Dios tiene el control de todo. Versículo 5, vamos a ver, aquí nos va a describir la segunda bestia. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. La siguiente bestia se asemeja a un oso. ¿Esta a quién se refería? Se refería al imperio medo-persa, el pecho y los brazos de plata. Dice también que el oso se alzaba de un costado más que del otro, lo cual encaja con el hecho de que, aunque inicialmente los medopersas fueron
los persas, fueron vasallados por los medos con el ascenso al trono de Ciro, el persa. Esto cambió de tal manera que desde ese momento los persas tuvieron la preeminencia dentro de esa alianza. Ahora, eso es lo que significa que se levantaba más de un costado. Otro detalle que Daniel hace notar es que ese terrible oso tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Entonces, la figura de por sí ya sugiere una bestia poderosa y cruel. Y en cuanto a las 3 costillas, parece referirse a los restos de otras bestias o reinos que habían conquistado los medo-persas. ¿Quiénes fueron estos? Estos imperios que conquistaron los medo-persas, según la historia. Pues pensamos en el reino de Babilonia al oeste, Lidia al norte y Egipto al sur. Esas son las 3 costillas. Pero este reino, como todos los demás, estaban bajo autoridad divina. Por eso se le da la orden al final del versículo: levántate y devora mucha carne. Siguiendo con la metáfora del depredador, Dios le permite seguir conquistando y expandiendo su dominio hasta formar un vasto imperio, hasta que vino el siguiente imperio y lo conquistó. ¿Quiénes fueron estos? Versículo 6. Después de esto, ¿a qué se refiere? A la segunda bestia, al segundo imperio. Después de esto, miré y aquí otra. ¿Otra qué? Otra bestia, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. El leopardo, su característica, ¿cuál es? ¿Cuál es la característica del leopardo? La rapidez. El leopardo sobresale por su velocidad de ataque, la que en este caso se ve más potenciada. ¿Por qué cosa? Por las 4 alas en sus espaldas. En este caso es representado el vientre y los muslos de bronce. ¿A quién creen? Al imperio griego bajo Alejandro Magno, quien se caracterizó por la rapidez y la universalidad de sus conquistas. Dice la historia que entre los años 334 al 330 logró conquistar todo el imperio medo-persa, incluso llegando hasta la India. Lo abarcó todo. Luego Daniel observa que esta bestia, este leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, ¿qué dice? Que tenía ¿qué? 4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, a pesar de la enorme extensión que alcanzó el imperio griego bajo el mandato de Alejandro Magno, Alejandro murió siendo bastante joven. De hecho, murió a la edad de 32 años. Después de esto, su reino se dividió entre sus 4 generales: Ptolomeo en Egipto, Casandro en Macedonia y Grecia, Seleuco en Siria y Babilonia y Lisímaco en Tracia. Esos fueron sus 4 generales. Y se nos dice que le fue dado dominio. Esto no quiere decir que Dios fuera partícipe de los crímenes y la crueldad de estos imperios. No, hermanos, Dios les había dado el dominio, pero estos gobernantes e imperios mostraban la decadencia humana, pues ellos actuaban en su libre albedrío, pero debían saber, así como deben saber todos los que están en autoridad, que un día darán cuenta por lo que se les confió y el cómo lo usaron. La maldad y la manera de actuar, ¿qué creen? ¿Es resultado de qué? Del pecado del hombre. Daniel 7:7 dice así: después de esto, es decir, después de la tercera bestia, de ese tercer imperio, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba
y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ellas, y tenía 10 cuernos. Daniel no fue capaz de comparar a la cuarta bestia con ningún animal conocido. Lo que dice de ella es que era espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Esta bestia corresponde ¿a qué? Corresponde precisamente a las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. ¿Y a quién representa? Al Imperio Romano. Este se caracterizó por su fuerza y organización, pero también por su crueldad y su jactancia. Daniel dice que tenía unos dientes grandes de hierro que devoraba y desmenuzaba, y las sobras la hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Tenía 10 cuernos. ¿Qué son estos 10 cuernos? Pues son 10 reyes de donde saldrá el imperio del anticristo, representado por los 10 dedos. Recuerden que es mitad de hierro y mitad de barro, es decir que es muy débil, va a durar muy poco tiempo. El Imperio Romano dicen que llegó a su fin en el siglo XI, pero de manera particular pienso que no es así. El Imperio Romano vive entre nosotros, sus emperadores exigían adoración como Dios, y hoy se adora de igual manera ¿a quién? No tengo que decirlo. La religión pagana del catolicismo que fundó Constantino alrededor del año 330 fue fundada bajo una visión que se le mostró y unificó la religión con el Estado. Dicen los historiadores que se le mostró una visión, un sueño, una visión, Constantino, una cruz con fuego, y le dijeron: con esta cruz vencerás. Yo te pregunto, el año 300 pasaditos, ¿así habla Dios por medio de visiones? Ya estaba la Biblia completa. ¿Quién estaba hablando? ¿Dios? Con esta cruz vencerás. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Habían pasado la persecución horrible de estos 10 emperadores, que está descrito precisamente ahí en Apocalipsis capítulo 2 y 3, y por 10 días tendrás persecución. Estos fueron 10 emperadores romanos, comenzando con Nerón y terminando con Diocleciano, que promulga un edicto. Y entonces aquí Constantino aprovecha esto y entonces se hace el primer concilio e invita, y hay muchas iglesias, muchos pastores verdaderos que estaban en la verdad, bautistas. Y te lo puedo demostrar con la escritura. Ahí está en Hechos 17. Pablo era anabautista. ¿No rebautizó él a estos 12? Eso es otro tema. Pero estos pastores atendieron al llamado de Constantino, y para evitar la persecución se unieron al Estado. Y ahí nació en el 330 el catolicismo. El Imperio Romano está presente y domina y ha conquistado todo el mundo por medio de una falsa evangelización. De ella han salido todas las denominaciones protestantes. Por eso se le llama protestantes. Nosotros no somos protestantes. El Vaticano en Roma, dime si no está vivo el Imperio Romano, que el Vaticano en Roma es el único estado dentro de un estado, y su representante o gobernante es recibido como jefe de Estado por todos los países. Es la única religión que ha promovido el ecumenismo, la unificación de todas las religiones, preparando el camino ¿para quién? Para el anticristo, quien necesita y usará la religión para ser adorado como Dios. ¿Quién tuvo ese deseo de ser igual a Dios?
Este imperio se levanta contra Dios y su palabra con una autoridad que no le fue dada, cambiando la palabra eterna, siguiendo las directrices de aquel que en el principio dijo, con que Dios os ha dicho, no le creáis. Y pone la palabra eterna al mismo nivel que las tradiciones y las costumbres. Recordemos la historia a lo largo de los siglos, la Edad Media, la Inquisición, las guerras. ¿Quién ponía y quitaba reyes? ¿Quién estaba detrás de todo eso? Apocalipsis 13, del 1 al 6. Vamos a ver qué dice. Apocalipsis 13, del 1 al 6. Y ya con eso termino. Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre ¿qué? Blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. ¿Por qué razón? Porque tenía una mezcolanza ¿de qué? De todos los imperios, babilónico, medo-persa y griego. Había tomado de ellos. Y luego dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón. Por eso en la imagen que les ponía yo se me hizo muy interesante, porque aquí Daniel no puede compararlo con ningún otro animal. Y me gustó la imagen que les puse ahí en Chalomeros, porque cómo es representado este imperio, como un ¿quién? Como un dragón. ¿Y quién es el dragón? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemase, se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Recordemos que a Satanás no le interesa conquistar el mundo, pues ya es suyo. El mundo entero está bajo el maligno. Eso es lo que dice la Escritura. Acuérdense en la tentación de Jesús. Dice, mira, todos los reinos me han sido dados. Si tú postrado me adorares, yo te los doy, pues son míos. El que quiere, él quiere ser adorado como Dios. Y para eso necesita la religión. Y este cuarto imperio domina casi todo el mundo por medio de la religión pagana. Pero esto lo veremos en el siguiente estudio. A usted que siguió la transmisión, Dios le bendiga. Espero que dijera esto con mucha sabiduría y oración, y que Dios le bendiga. Hasta pronto.